Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Nuevamente estamos en San Pedro Sula para abordar hoy un tema relacionado con la insuficiencia renal en nuestro país y una gran cantidad de ciudadanos que padecen de esta enfermedad. Para ampliar sobre esta temática hoy nos acompaña un especialista, el nefrólogo Ovidio Calderón. ¿Qué tal está, doctor? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rosendo, por acompañarnos pedirme que les acompañe en este programa muy escuchado, con mucho rating. Y pues abordar un tema tan importante que está afectando a una gran parte de la población, desde niños jóvenes, incluso personas adultas. Bueno, este es un hecho bien importante porque no solamente es un padecimiento para adultos, también hay registros de niños, de jóvenes y de adultos mayores. Sí, de hecho la información que hay sobre esta enfermedad habla de que es una enfermedad asintomática, no da ninguna molestia en etapa temprana. Algunos le llaman el asesino silencioso porque va gradualmente afectando la función de ambos riñones y no tiene sesgo, es decir, afecta a niños, adultos, jóvenes, gente de raza negra, gente de raza no negra, igual cualquier persona puede tener afección en los riñones. Se calcula que de 10 personas en el mundo, una de cada una de ellas puede tener enfermedad en el riñón y no darse cuenta. Un hecho que nos llama la atención es que no presenta síntomas, pero las investigaciones de los últimos tiempos dan alguna orientación, algún indicio para que alguien tome las precauciones, doctor Calderón. Así es, de hecho los grupos de mayor riesgo son los diabéticos, padecen de azúcar en la sangre, alta presión, que juntos representan el 70% de la población que termina perdiendo los riñones. El otro porcentaje son otro tipo de enfermedades y a este grupo de pacientes es a quien que tenemos que estar vigilando a través de estudios de laboratorio muy baratos, muy sencillos, como el examen general de orina, toxinas que el riñón debe eliminar como la urea y la creatinina y el ultrasonido de riñón cuando es necesario. Son estudios baratos que si los hacemos de manera muy temprana podemos detectar la enfermedad en su inicio y poder prevenir que estos pacientes terminen dependiendo de terapias de diálisis. Ustedes los especialistas, ¿a qué tiempo están recomendando que un ciudadano visite un laboratorio y se haga pruebas? Las guías de manejo, tanto europeas y americanas, que es de donde nosotros nos nutrimos de la información científica, recomienda que todo diabético de recién diagnóstico, ya sea diabético juvenil o diabético tipo 2, que es la enfermedad del adulto, debe tener una primera consulta tras el diagnóstico. Y posteriormente el nefrólogo valorará si se lo puede hacer cada 2, cada 3 o cada 5 años. Y los pacientes que tienen alta presión, que es el segundo grupo que pierde los riñones, también desde el inicio del diagnóstico idealmente debe tener el primer contacto con el nefrólogo, por lo mismo que hablamos previamente que hay marcadores de daño al riñón que ya aparecen en algunos estudios de laboratorio, como por ejemplo el examen de orina, que es barato y muchas veces ya tenemos indicios de que el riñón ya está enfermo. Si una persona se trata a tiempo, ¿se puede salvar y no ser paciente para trasplante? Correcto, es correcto. De hecho, actualmente las guías de manejo de pacientes con enfermedad renal recomiendan que la prevención es la terapia ideal para nuestros pacientes, pues por eso debemos llegar con tiempo a los grupos de alto riesgo, con ese mismo objetivo, que no lleguen a terapia de diálisis y que no lleguen a necesitar de trasplante. Pero la prevención, como lo hemos hablado previamente, es mucho más barato que estar dializando pacientes, que es altamente costoso para la economía de nuestro país. ¿Y qué hábitos debe tener el ciudadano para no entrar en un paciente afectado de sus riñones? Dentro de las recomendaciones generales es, si la persona es diabética, obviamente controlar bien la diabetes; si tiene alta presión, controlar bien la presión. La sal es importante no consumir en exceso porque entre más sal comemos, la presión se puede elevar mucho más. Tenemos que tener tendencia a comer la menor cantidad de sal posible. Y algo importante, Rosendo, que ocurre en nuestro país a veces por la misma economía de nuestros pacientes, se automedican. Bueno, hay un grupo de medicamentos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos que pueden causar daño a nuestros riñones. El paciente lo compra en la pulpería, lo compra a veces en otros sitios y estos productos lo que pueden causar es más bien más daño al riñón. Entonces esos son los 4 pasos fundamentales: controlar la diabetes, controlar la hipertensión, la sal y no automedicarse. La alimentación, doctor Calderón, ¿qué papel juega? Porque somos muy dados en nuestro país a altos consumos de harina.
La harina no tiene mucha relación con la enfermedad renal, lo que sí, una vez que el riñón está enfermo, reducimos la cantidad de proteínas que consumimos a base de carnes. Carnes rojas, la carne de cerdo, el pescado y el pollo. Se reduce con la intención de darle menos aporte de proteínas al riñón y que esta enfermedad, si ya está instalada, avance de manera mucho más lenta. Ahí nos apoyamos siempre a través de un nutricionista o una nutricionista, que es nuestro brazo derecho en la parte nutricional, valga la redundancia. El consumo de gaseosas, el consumo de alcohol, ¿qué tanto daño provoca en las vías renales? El alcohol, no ha habido ningún estudio que demuestre que afecta a este órgano, más va relacionado a hígado. Las gaseosas, sí, sobre todo algunas colas, pueden causar, por la cantidad alta de fructosa, elevados niveles de ácido úrico, y el ácido úrico ya está demostrado que no solo puede afectar el riñón, sino que es un factor de riesgo para muerte por enfermedad en el corazón. Número 2, también contienen alto contenido de oxalatos, y los oxalatos en los refrescos gaseosos conducen a la producción de cálculos de oxalato de calcio. Nosotros usualmente no lo recomendamos, que preferiblemente utilicen pues agua si se puede, o nuestras sales de rehidratación oral, que en nuestros hospitales perfectamente los tenemos. Llama poderosamente la atención, doctor Calderón, que la zona sur del país es donde más pacientes con insuficiencia renal estamos reportando en el país. ¿A qué se debe? ¿Hay investigaciones que certifiquen por qué esta causa? Sí, de hecho ya hay una enfermedad que fue tipificada, todavía está bajo investigación, pero ya está tipificada, se llama nefropatía mesoamericana. En eso está trabajando la Organización Panamericana de la Salud con los países de Mesoamérica y la Organización Mundial de la Salud. Los típicos pacientes son jóvenes, varones en su mayoría, que trabajan en el corte de la caña. Supuestamente las hipótesis son la exposición a agroquímicos que se utilizan al momento de cultivar este tipo de caña. El consumo excesivo de antiinflamatorios no esteroideos por el dolor que a veces tienen por la exposición alta a las temperaturas, la deshidratación repetitiva que estos pacientes tienen al exponerse a altas temperaturas en la zona sur, sabemos que es una zona de temperaturas muy altas, y el consumo de gaseosas, por lo que comentamos previamente, tiene mucha fructosa y eso conlleva un alto contenido de ácido úrico. ¿El agua tiene algo que ver considerando lo pesado que es o el alto contenido de sodio que tiene el agua del sur de Honduras? Bueno, el agua potable de allá, dentro de las hipótesis que se han manejado, no se ha estudiado. Probablemente, como estas aguas primeramente pasan por ciertos procesos que permiten que luego pueda ser tomada, ¿no? No tenemos información al respecto de que el agua que ellos toman, ya sea de una llave, pudiera tener algunas sustancias que podrían también favorecer la presencia de esta enfermedad. Las 4 hipótesis más fuertes son las que previamente mencionamos. ¿Y quién padece más en Honduras? ¿El niño, el joven, el adulto mayor? Bueno, si estratificamos los grupos, los diabéticos representan el 45% de las personas que pierden sus riñones, siempre y cuando no haya un cuidado adecuado. El 25% son los que padecen de alta presión, y si sumamos, pues son un 70%, que es hacia donde debe de ir enfocado los programas de prevención que nuestra Secretaría de Salud debe impulsar. El niño es menos frecuente, ¿verdad? Pero porque hay más diabéticos adultos que diabéticos niños. ¿Mujeres u hombres, doctor? En general no respeta si es hombre o es mujer, igual ambos diabéticos pueden perder la función de ambos riñones y terminar en terapia de diálisis. La enfermedad cuando inicia se presenta solamente en un riñón o ataca a los dos. En general ambos riñones no respeta uno y al otro sí, y afecta de manera simultánea a ambos riñones. En cuanto a la atención del servicio público, ¿cómo estamos? Estamos cerca de 2.800, 3.000 registrados que reciben asistencia médica. ¿Se está brindando la atención que se requiere o sienten ustedes que se debe avanzar más, doctor Calderón? Pues la atención la tenemos que hacer a pesar del número corto de médicos nefrólogos que habemos en el país. Por ejemplo, en el hospital Mario Rivas habemos 4 nefrólogos y aún así a veces no nos damos abasto. Solo se cubre el periodo de la mañana, de la tarde ya no hay médicos y a veces mucho paciente llega en condiciones de gravedad y si no es atendido por el nefrólogo pues igual fallece. Hemos tenido
no el apoyo que uno quisiera al 100% en diferentes temas, sobre todo en temas de prevención, que es lo que como país deberíamos de estar trabajando, así como algunos países de Centroamérica ya están avanzando en la prevención. Y obviamente el otro tema importante, la terapia de trasplante renal para pacientes, pues niños, jóvenes que pudieran permitirle mejorar su calidad de vida, mejorar su sobrevida, su autoestima, que regresen a su etapa escolar los niños, a su etapa colegial los muchachos, y el adulto pues que sea alguien potencialmente producible o que produzca para su familia y la sociedad. Creo que nos falta mucho avanzar en el tema de la nefrología en Centroamérica y con modestia aparte y con honestidad, creo que estamos muy atrasados en comparación a los demás países. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Ovidio Calderón, especialista en nefrología, directamente desde San Pedro Sula. Una pausa y ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el nefrólogo Ovidio Calderón. ¿Cuántas intervenciones ha hecho, doctor, en nuestro país? Bueno, el primer trasplante de riñón se hizo en 1986 en la capital. Fue incluso de donante cadavérico. Creo que los médicos pues, se incentivaron los que hicieron este tipo de proyectos y desafortunadamente, porque no había mucha logística, falleció. Luego, el primer trasplante en la zona norte se hizo en la Lima Medical Center, un muchacho muy joven que desafortunadamente ya falleció. Y el primer trasplante en San Pedro Sula lo hicimos en el 2006 en un joven de La Ceiba, que actualmente tiene 11 años de estar trasplantado en muy buenas condiciones. Y hasta hace 3 años llevamos 23 trasplantes, todos de donante vivo. No tenemos donante cadavérico, por lo que no tenemos todavía pues el apoyo a nivel gubernamental. Y eso es lo que hemos hecho por lo menos en San Pedro Sula, y recientemente el pediatra nefrólogo logró realizar con apoyo de fundaciones 3 niños en el Hospital Dr. Mario Catarino Rivas. ¿Cuál es el promedio de sobrevivientes que tienen de estas intervenciones? Bueno, el paciente que más tiempo conozco de haberse trasplantado tiene 24 años, fue en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Tegucigalpa. Yo veo al donante y veo al receptor y están en muy buenas condiciones. El nuestro tiene 11 años, que cumplió ahorita el 6 de octubre, y el primer niño que se trasplantó en Honduras lo hicimos el grupo nosotros en San Pedro Sula, de Ciguatepeque, Dari, que el 6 de enero estará cumpliendo 11 años de trasplantado. ¿Es caro un trasplante, doctor Calderón? Bueno, si usted lo ve desde el punto de vista privado, es altamente costoso, pero cuando usted compara las técnicas de diálisis con trasplante, el ahorro económico de un estudio que lo logramos hacer hace unos 6-7 años a la Seguridad Social y a la Secretaría de Salud, el ahorro por año, comparando un paciente trasplantado contra un paciente en diálisis, era alrededor de 350,000 empiras por paciente por año. Es una cantidad muy significativa, y los Estados Unidos, que tienen mejores datos estadísticos, ellos han reportado que por cada año que el paciente trasplantado se ahorran alrededor de $25,000 por año cuando comparan con los costos de diálisis. Aparte que el trasplante mejora mucho la calidad de vida. ¿En qué queda, doctor, las iniciativas que justamente recién me planteaba para crear la donación de una persona fallecida? Porque eso puede también ayudar mucho a las fundaciones, a ustedes como especialistas en salvar vidas. Bueno, la ley de trasplante inicial fue del año 82 en el gobierno del presidente Suazo Córdoba. Sin embargo, ahí no estipula qué criterios para muerte cerebral se pueden usar para trasplante cadavérico, de tal manera que lo que hicimos antes del 2009, nos reunimos los nefrólogos y diseñamos una nueva ley que permitiera que la Comisión de Salud del Congreso en este gobierno la presentara y se aprobara, de tal manera que pudiéramos accesar a órganos de pacientes que tienen muerte cerebral irreversible, y obviamente que la familia autorizara que estos órganos pudieran ser utilizados en pacientes que requieren trasplante. De un cadáver usted puede trasplantar 2 personas. Sin embargo, esta ley desafortunadamente no fue aprobada, desconozco cuál fue el motivo. ¿Qué tanta incidencia tiene el principio religioso en esto? Porque siempre hay sectores que se oponen y porque hablan que es un ser humano que ahí está. Y bueno, la posibilidad de vida por el poder divino
se puede manifestar en cualquier momento. Toda la situación religiosa se ha superado en los países latinoamericanos y en Europa y Estados Unidos. Obviamente en un momento que hubo rechazo, se les explicó cuál era el motivo de esto y actualmente yo no he encontrado ningún obstáculo en la parte religiosa para que podamos trasplantar pacientes. De hecho, recientemente, bueno, en el grupo de los 23 trasplantados, trasplantamos una muchacha que pertenece a una iglesia de San Pedro Sula. Su donante fue una hermana de la iglesia y hoy en día Carolina goza de un trasplante hace 8 años, recién la vimos y usted la ve en condiciones muy buenas. No hemos tenido hasta el momento obstáculos de la parte religiosa. ¿Pueden buscar los consensos nuevamente y pedir a la Cámara Legislativa, porque esto obedece a una normativa que deberá aprobarse para tener estos órganos a disposición de ciudadanos que pueden prolongar su vida? Sí, de hecho, aquí, Rosendo, la clave es que haya una voluntad del Estado de querer implementar este programa. Honduras es el país más atrasado en Centroamérica en temas de trasplante. De hecho, yo estuve recientemente en el Congreso Latinoamericano de Trasplante en Uruguay y nosotros no aparecemos en los datos estadísticos. Primero, quien debe mostrar voluntad política es el Estado. Luego, unirnos todos los nefrólogos y proponer el proyecto como debe ser, revisar nuevamente la ley que no fue aprobada y los motivos por los cuales, y ponerla pues a la orden de los legisladores para que puedan aprobarla. Nosotros tenemos muchos pacientes con trauma en las unidades de cuidados intensivos que pudieran en su momento, si cumplen los requisitos, ser potenciales donantes para órganos de cadáver. ¿En qué momento, doctor, esperan volver ustedes? Porque le insisto, aquí está el tema vida. Bueno, el grupo que nos dio la oportunidad y nos aperturó y tuvimos reunidos fue en el gobierno del presidente Zelaya. Estaba el doctor Efraín Bufigueroa, me acuerdo, y la doctora Elsa Palou. Nos reunimos todos en la Secretaría de Salud y hubo apertura. De hecho, se iban a hacer 4 centros de trasplante. El apoyo de China, Taiwán venía. Y se iba a empezar Tegucigalpa para la Seguridad Social y el Hospital Escuela, San Pedro Sula, Seguridad Social y el Hospital Mario Rivas. Desafortunadamente, lo que ocurrió en el 2009 nos botó todo el proyecto, el problema político que hubo, y en los últimos 2 gobiernos, y voy a ser honesto, yo he tocado puertas con muchos ministros y ninguno ha sido capaz de por lo menos decirme, doctor, vamos a pensarlo, lo vamos a analizar. Tuvimos un proyecto, Rosendo, que lo propuse al Grupo de Amistad Honduras-Alemania. Es una gente que ayuda mucho a Honduras. Nos llevaron a Alemania al hospital de la Universidad de Essen. Venían mucho equipo de hemodiálisis muy moderno para Honduras. 5 de esos equipos están pues abandonados en el Leonardo Martínez porque nunca se les quiso dar apertura para utilizarlos. Y vamos a empezar a hacer 20 trasplantes por año con la ayuda de la Universidad de Essen en niños y jóvenes. A nivel público. A nivel público. Lo que usted ha hecho, doctor, es privado. A través de la fundación privado, en hospitales privados. Correcto, pero nosotros lo que buscábamos era a nivel público. Hospital Mario Rivas en San Pedro Sula, que era lo que queríamos. Desafortunadamente, tanto el profesor Philip, que es el nefrólogo que nos llevó allá, como Irene Jansen, la alemana que ayuda mucho para este país, no encontró eco ni apoyo, tanto en el gobierno anterior como en el actual. Ellos terminaron retirándose y no volverán nunca más a apoyar, por lo menos el tema de trasplante. Ellos siguen apoyando otra serie de cosas como la educación, pero en el tema de trasplante pues se molestaron y se fueron, ya no volvieron. Bueno, al tener vigente esta ley, el actuar es rápido, sí, porque al estar se quitan los riñones de la persona que dona y rápido debe de estar el receptor, no se puede guardar. No, los órganos no se guardan. Un trasplante de donante cadavérico de corazón que late, que está en cuidados intensivos, debe ser trasplantado en las primeras 24 horas, porque si no, pues igual se pierde. ¿El riñón? El riñón, sí, igual cuando se procura y cuando se toma debe ir a una hielera especial donde al enfriarse el riñón hace que las células no trabajen hasta que nuevamente reciben la sangre del receptor. Y para donante, el máximo hablan de 36 horas, pero lo ideal es en las primeras 24 horas. Igual ocurre para el paciente que donante cadavérico del corazón, pues que no late, o sea que el paciente que cayó en una esquina, se murió, los paramédicos lo toman, canalizan sus vasos sanguíneos y perfunden todos los órganos. Y pues ya va en camino desde la ambulancia, todos los equipos preparándose para poder procurar todos los órganos. Bueno, este es un caso complejo porque es doble operación.
Sí, así es. Sí, de hecho, vaya. ¿Quiénes intervienen en este proceso, doctor Calderón? Tienen que ser dos equipos. Un equipo que toma los órganos y el otro equipo que está preparando al receptor, que está preparando el sitio donde va a ser alojado el riñón, por ejemplo. Puede ser en la fosa ilíaca izquierda o la fosa ilíaca derecha, dependiendo pues cuál es el riñón que se va a utilizar. Pero son dos equipos que están tomando órganos y el otro equipo que está preparando quién va a recibir, en el caso del riñón, pues al receptor. ¿Cuántos intervienen? En promedio se podrían ser por cada equipo unos 4 médicos, incluyendo anestesiólogos, los urólogos o los cirujanos de trasplante que están trabajando en el que va a recibir. Las duraciones de estas intervenciones, lo que usted más tiempo ha estado, ¿cuál es? En donante vivo, más 4 horas aproximadamente. Hay tiempos que han sido más cortos. Recuerda que es una cirugía electiva, no es de urgencia, por lo tanto no hay que ir apresurado porque también hay que ir pretendiendo que todo vaya en orden. Pero el tiempo promedio más o menos, Rosendo, es de 4 horas en donante vivo. La compatibilidad es clave. ¿Hay donantes universales? Hay donante universal que es el O, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Y los receptores A tienen que ser de donante O o de donante A. El B solo puede recibir del O o del B. Y el O solo puede recibir del O. No puede recibir ni del A ni del B. ¿Estos estudios, doctor Calderón, ya se hacen en Honduras de la compatibilidad o hay que hacer pruebas en el extranjero? Los mandamos al extranjero. El país más cercano es Guatemala, con Fundación Amor, y hay otro laboratorio. Tengo entendido que están gestionando para ver la posibilidad de que ya se pueda tener en Tegucigalpa. Y eso limita a veces mucho porque uno tiene que tener los estudios de histocompatibilidad con tiempo, pero un día antes del trasplante hay que hacer una prueba especial, pero no la contamos, de tal manera que nos vamos con los estudios que ya tenemos. ¿Hay algunas restricciones que en algunos casos siempre se presentan para los profesionales de la medicina? ¿Puede donar de dama a hombre, no hay problema? Sí, el donante, la ley de 1982 permite donante familiar. Y lo no familiar solo es de esposa a esposo o de esposo a esposa, que no son familia. De ahí puede ser de padre a hijos, hijos a padres, hermanos a hermanos principalmente. Y puede haber un vínculo familiar no de primer grado, sino que un grado diferente. ¿Esto se hace por lo de la comercialización o porque, le consulto esto porque hay sitios donde se han hecho denuncias que hay personas que venden un riñón? Sí, de hecho, eso es prohibido por la Sociedad Internacional de Nefrología y todas las sociedades de trasplante. El tráfico de órganos, eso es punible, puede ser castigado por la ley. Por aquí, por Costa Rica, hubo un caso de un nefrólogo que conocí y desafortunadamente a él lo involucraron en esto y actualmente está pues en su casa, con cárcel por casa. No se permite, de hecho la ley en Honduras no permite la donación de órganos de personas desconocidas o por la compra de órganos. En mi caso llegaron personas a dejarme una nota que vendían el riñón en X cantidad, obviamente yo no. ¿Cuánto llegaron a ofrecer ese riñón? Bueno, hablaban hasta de 200,000 lempiras y obviamente yo no participo en esas cosas y lo que hicimos fue no contestar en ningún momento la nota. ¿Y se han presentado casos aquí en el país? Me ponía el ejemplo de Costa Rica, de individuos que han llegado. Hasta el momento no. Que yo sepa, no conocemos de... Solamente insinuación. Insinuación, pero no se da porque en general también los nefrólogos de Honduras entendemos que el tráfico de órganos no es correcto. Y un caso que se presente de forma particular, ciudadano X que llega con documento e incluso hasta con la participación de notarios, que por aspectos de amistad quiera hacerlo, ahí se intervienen. ¿Cómo se maneja un caso así? En Honduras no existe una ley que permita de que vaya un notario y diga, mire, nosotros tenemos 10 años de amistad, un notario lo verifica y lo notifica porque la ley no lo permite. Países como México sí se puede, porque en México un abogado o un juez dictamina que en efecto estas dos personas no están traficando con los órganos y que les autoriza para que puedan donar. Estos impases con una normativa que ustedes en su momento impulsaron y que ahí está para discutirse, puede abrirse. ¿Puede permitir? Se puede permitir. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que se llama trasplante renal cruzado. Por ejemplo, mi esposa requiere que yo le done el riñón, pero yo no le puedo donar porque no tenemos la compatibilidad correcta. Pero la esposa o el esposo de otra pareja sí me le puede donar a mi esposa y yo le puedo donar
a la esposa de la otra persona. Se llama trasplante renal cruzado. Ocurrió recientemente en una hondureña que conozco, que le ayudamos a trasplantarse en México, perdió el injerto después de 10, 11 años y recientemente se trasplantó gracias al trasplante renal cruzado en Boston, en Massachusetts, perdón, en Baltimore. Su esposo le donará a otra persona y a ella le donó otra persona. Hoy en día esta niña está totalmente bien nuevamente. Doctor, ¿han ustedes abierto fundaciones y así se está trabajando? ¿Hay intervenciones gratis? Bueno, ¿prestan servicio? La idea con la Fundación Nacional de Trasplante es trabajar en temas de prevención, obviamente terapias de diálisis a un costo, puede ser gratuito o a bajo costo, y obviamente el trasplante, ¿verdad? Y esto obviamente será, por lo menos de nuestra parte como médicos, lo que hemos conversado es totalmente gratuito en cuanto a honorarios médicos. Obviamente nosotros tenemos que ir a hospitales donde nos puedan permitir y habrá que erogar los costos que el hospital nos pueda cobrar. Hasta el momento no hemos logrado hacer nuevamente, después de que hicimos 23, porque no hemos tenido el apoyo económico, que esto es importante para poder echar a andar este proyecto. Está con nosotros esta noche al banquillo el nefrólogo Ovidio Calderón. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo desde San Pedro Sula el doctor Ovidio Calderón. Una vez hecho el trasplante, doctor, ¿qué cuidados debe tener esa persona? Bueno, para el donante recomendamos su vigilancia periódica. En el caso de nosotros con la fundación se hace totalmente de manera gratuita, cada 3, 6 meses inicialmente y luego una vez al año. Siempre se recomienda el peso, dado que la obesidad es una causa de enfermedad en el riñón. Afecta a 2 órganos, no digamos uno. El consumo de sal, que siempre lo recomendamos, y la no automedicación, la alimentación lo más sanamente posible y el ejercicio regular. En el receptor, que es el que recibe medicamentos que bajan las defensas para que el cuerpo de él no rechace el órgano, los primeros 3 meses son claves, que es cuando más bajamos las defensas y más riesgo hay de enfermedades infecciosas. Para eso pues ya hay protocolos que nos permiten prevenir todo este tipo de complicaciones. Y luego el primer mes los estamos viendo semanalmente, luego el segundo mes cada 15 días y el tercer mes igual cada 15 días. A partir del 4.º mes lo vigilamos cada mes y luego puede ya incorporarse a su trabajo al 4.º mes. Y una vez ya pasado el primer año, lo cambiamos a cada 3 meses. De igual manera le recomendamos sus medicamentos que debe estar tomando al día con sus horarios. Medimos niveles de algunos medicamentos en sangre para que estén en sus niveles correctos. El ejercicio periódico, el consumo de la sal, la no automedicación y otra serie de recomendaciones, pues que tratamos de que permita que ese riñón se mantenga sano el tiempo que va a durar. Es decir, si no hay atención a las recomendaciones de los especialistas, es un paciente que aunque esté bien por un tiempo puede recaer. Es correcto, de hecho inculcamos mucho la importancia de que aunque se sienta bien, no debe abandonar los medicamentos inmunosupresores. Se han dado casos de pacientes que incluso se trasplantaron en Tegucigalpa que por falta de medicamentos no los podían comprar, perdieron el injerto y terminaron otra vez en diálisis. Aquí hemos tratado de orientar mucho a nuestro paciente y tratamos de que nunca abandone su medicamento. Hasta el momento de lo que hemos hecho en 23 trasplantes no hemos tenido ningún paciente que nos haya abandonado el medicamento y que nos haya perdido el injerto. Es decir, una persona que fue intervenido queda permanentemente con consumo de por vida. De por vida. Los medicamentos se van bajando la dosis a medida va pasando el tiempo hasta dejarlos con dosis mínimas que les permita que el órgano no sea rechazado. ¿Y son caros estos medicamentos, doctor? ¿El servicio público los tiene disponibles? Hay disponible algunos, por ejemplo, en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde yo trabajo, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social también hay para los que ya fueron trasplantados, pero como no hay trasplante, entonces no se compra lo que realmente se necesita para los que ya están trasplantados. Si usted lo compra afuera, como en la parte privada, obviamente es caro, ¿verdad? Pero las instituciones pues, de salud al comprar mayor cantidad, pues hay un precio especial incluso para la Secretaría de Salud y para el Instituto Hondureño de Seguridad Social que le permite que le podamos proveer de estos medicamentos. ¿Las fundaciones apoyan? ¿Cuántas existen en Honduras? Bueno, la Fundación Nacional de Trasplante que tenemos nosotros en San Pedro Sula, hay una fundación para niños en Tegucigalpa que lo maneja una pediatra nefróloga y son las únicas 2 fundaciones. Y el único hospital que trasplanta niños ahorita y que tiene un presupuesto para ello es el Hospital María, en la cual pues
Tuvimos la oportunidad de participar una vez ahí en alguna reunión. ¿Una persona o conoce de experiencias que se hayan trasplantado 2 veces, puede o no? Sí se puede, hasta 2 y 3 veces. En San Pedro no conozco a nadie. El único caso que le comenté en el momento anterior es de esta chica hondureña que ahora vive en Baltimore y que es el segundo trasplante que tiene en Estados Unidos. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué riesgos hay para un ciudadano o ciudadana con doble intervención? Bueno, el riñón previo usualmente no se quita. Lo que se hace es que se deja y el riñón que se va a implementar o nuevo que se va a instalar se pone al lado contralateral. Si el riñón lo tenía en el lado derecho, se pone al lado izquierdo. El riesgo, que se puso ahí queda. Ahí queda. El riesgo no es alto porque usualmente se hacen una cantidad de estudios muy importantes que permitan o eviten que este órgano sea rechazado. Primero porque ya la enferma o el paciente que va a recibir el órgano ya tiene anticuerpos que valga la redundancia, que el cuerpo de ella produce para poder rechazar el órgano. Todo eso se aplaca con medicamentos que se dan previamente al trasplante. Y eso es exitoso, usted lo va a ver en el primer mundo sobre todo. Doctor, en el caso puntual de la diálisis, ¿cómo se está trabajando en el país? Recientemente se han reportado conflictos, ¿ya se superaron? Bueno, nosotros conocemos la empresa que ha vendido el servicio por poco más de 10 años y actualmente ya hay nuevos proyectos, de nuevos grupos que ofrecen terapias de diálisis, sobre todo enfocado, Rosendo, en proveer una terapia de alta calidad, ¿verdad? De alta confiabilidad, que le permita al paciente tener una muy buena calidad de diálisis. Hay diferentes tipos de diálisis, el nefrólogo debe hablar con la familia para ver qué tipo le corresponde de acuerdo a muchos factores, enfermedades comórbidas, padece el corazón, tiene diabetes, vive lejos. Hay una diálisis que se hace en el abdomen que se llama diálisis peritoneal, que es muy buena y efectiva, y la otra técnica que se llama hemodiálisis, que es sangre que se expone a un riñón artificial para limpiar el cuerpo de las toxinas que el riñón ha sido incapaz de poder eliminar. La otra técnica, la diálisis peritoneal, es lo mismo, solo que utiliza unos sueros especiales y a través de un catéter utilizamos el abdomen. En terapia de diálisis, igual yo, a mi juicio, Honduras ha estado muy retrasado en cuanto a calidad de servicio, calidad de diálisis, que le permita tener una muy buena sobrevida y una muy buena calidad de vida a nuestros pacientes. Y en eso hemos estado muy atrasados. Hasta ahora, pues, que ya han aparecido nuevos grupos, como el Centro Hondureño de Enfermedades Renales en San Pedro Sula, que es un grupo de 6-7 nefrólogos entre adultos y niños, que hoy en día en Honduras tienen el mejor equipo de diálisis de todo Honduras. Son empresas alemanas que proveen este tipo de servicios. Tuvimos la oportunidad de estar en Alemania y viendo el mismo equipo que usan en Alemania, se utiliza en este centro que está aquí en San Pedro Sula. ¿Y a nivel público tienen la disposición también en algunos sitios, en el Seguro Social? El Seguro Social tiene el segundo mejor equipo que hay en Honduras, de muy buena calidad obviamente. Y el tercer lugar, podríamos hablar de la gente que vende el servicio a la Secretaría de Salud Pública. Bueno, hace unos días atrás, han pasado unas semanas, un joven murió. Se enteró en la capital de la República. Lo vemos, Rosendo, a diario en el Hospital Catarino Rivas. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes llegan muy graves, complicados al salir de estas terapias. Algunos, hay que decirlo, y no tenemos por qué callarlo, mueren en el momento de la diálisis, otros mueren en el camino y otros, si logran llegar al hospital, logramos rescatarlos, pero la tasa de mortalidad es bastante elevada, algo que no debe de darse, porque con una terapia de alta calidad y de alta eficiencia, sus pacientes no deben por qué morir en terapia de diálisis. ¿Se cuenta con los medicamentos en el sistema público? Medicamentos tenemos no al 100% los que quisiéramos, pero sí hay algunos que podemos utilizar. Algunos antihipertensivos los tenemos, otros no, algunos antidiabéticos sí los hay, otros no, y nos la jugamos pues con lo que nos da la Secretaría de Salud Pública. Me explicaba que hay diferentes tipos de diálisis. Sí, la diálisis peritoneal es la que utiliza el abdomen y unos sueros especiales que se introducen cada 4 horas de acuerdo a la prescripción del nefrólogo, y eso le permite, por ejemplo, a pacientes de Ocotepeque, por decirle la zona, en lugar de viajar a San Pedro 3 veces por semana, que es la que utiliza la otra técnica que se llama hemodiálisis, el paciente se lo hace en casa.
y eso le permite tener una mejor calidad de vida en lugar de estar viajando. En el caso de la hemodiálisis, pues uno tiene que también ver a qué tipo de paciente se lo vamos a dar. Muchas veces es el paciente joven, que lo vamos a preparar a corto plazo para un trasplante. En la hemodiálisis utilizamos un catéter que es más grande que el que nos ponen en los brazos para el suero. Lo colocamos en el cuello con anestesia local, en una vena grande. Por ahí sacamos la sangre, la metemos a un riñón artificial, durante 4 horas está circulando, se limpia de toxinas y luego el paciente va a casa. Se le debe construir a corto plazo una vena con una arteria de su brazo no dominante, se debe unir para hacer lo que se llama una fístula arteriovenosa, que luego, una vez que esté lista para ser utilizada, ya se quita el catéter del cuello y se utilizan unas agujas especiales. Una persona durante está sometida o en el proceso de diálisis puede ser intervenida encontrando el donante o hay que esperar cierto tiempo. Hay diferentes tipos de trasplante. De hecho, aquí en San Pedro hicimos uno, se llama trasplante renal anticipado. Es decir, anticiparse a que el paciente llegue a diálisis. Es una mujer bien joven que afortunadamente salió muy bien, su hermana le donó. Y una vez en diálisis, perfectamente le damos el espacio de tiempo, en unos 6 meses, en un buen programa de trasplante, podemos estarlo trasplantando. Doctor, ¿se han presentado casos de personas que han donado y luego ellos comienzan a padecer de insuficiencia renal? En México tuvimos la oportunidad de un padre que le donó a su hija y años después, pues igual él hizo enfermedad renal y lo perdió. Aquí en Honduras no conozco a nadie que haya donado y que posteriormente haya perdido su riñón. ¿Cómo está la formación? Usted me hablaba de la escasez de nefrólogos. Sí, Honduras es uno de los países que menos nefrólogos tiene por millón de habitantes. Somos escasos, estamos casi concentrados la mayoría en San Pedro Sula, Tegucigalpa, por ahí por Comayagua hay una colega, en el sur por ahí hay otros. La mayoría actualmente han venido de la isla de Cuba, que se formaron allá, muchos de los colegas, otros venimos de México y otros vienen de otros países. Lo que pasa es que Honduras no tiene las condiciones en los hospitales para poder formar nefrólogos. Usted va a El Salvador, forma nefrólogos. Va a Costa Rica, forma nefrólogos. Va a Panamá, forma nefrólogos. Va a Guatemala, forma nefrólogos. Nicaragua no forma y Honduras. Entonces, para poder formar nuestros propios nefrólogos tenemos que tener las condiciones mejores de nuestras instituciones de salud y tener todos los programas, desde la prevención, la diálisis peritoneal, hemodiálisis y luego trasplante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la idiosincrasia de nuestro país, ¿Qué dice la media? Para nuestro país somos economías en desarrollo, economías emergentes. En base a la población que tenemos, ¿cuál sería el ideal? ¿Ideal? Para tener de nefrólogos dentro del sistema sanitario. ¿Uno por cada? No, por lo menos unos 3 a 5 nefrólogos por cada millón de habitantes, por lo menos. Si pudiésemos más, idealmente. Pero el país que menos nefrólogos tenemos somos nosotros. Es decir, deberíamos tener 27 en nuestro Ahorita país. andamos como por unos 30 y pico, probablemente incluso necesitaremos unos 60, el doble probablemente, para poder cubrir todas las necesidades que tenemos a nivel nacional. ¿Debería por lo menos los hospitales regionales contar con un especialista en esta área? Idealmente sí, que nos permita manejar muchos pacientes que se nos es referido al Hospital Escuela y al Hospital Dr. Mario Catarino Rivas. Y otro error que se está cometiendo, obviamente hay que también decirlo, que se están manejando centros de terapia de diálisis en manos de médicos no certificados, que son médicos generales. Con todo respeto para nuestros colegas, no están certificados para manejar estos tipos de pacientes porque es muy delicado y deberían de estar, como en otros países, en manos de médicos nefrólogos. ¿Y qué hace el colegio médico? Porque aquí hay una implicación de vida. El problema es que no es el colegio médico conoce del tema, no es el que aplica la ley viene de la Secretaría de Salud Pública, quien autoriza que se aperturen centros en manos de médicos generales, que con todo respeto para mis colegas, como les digo, yo sé que necesitan trabajar, pero son pacientes que son de alto riesgo, de enfermedades muy delicadas y que creo que quizá a la par de un nefrólogo pudieran ellos sí aportar ayuda, pero no solo porque no pueden estar en manos de alguien que no está certificado. ¿Y la denuncia ha llegado al Ministerio Público? ¿Saben de eso, doctor? Yo creo que no, la verdad que no, nadie ha hecho ese tipo de denuncias. Yo lo comento porque el resto de los países de Centroamérica se asombran de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es nada más comentar y decirle, bueno, no sé qué pasa, quién debe tomar las normas, las reglas.
Y usualmente las recomendaciones de la Secretaría de Salud Pública en su primer ítem dice cuando se va a aperturar un centro de diálisis tiene que estar en manos de un médico nefrólogo. Porque aquí también está la necesidad y ese espíritu de vida que tiene un enfermo del sistema renal que asiste quizás sin saber que puede acelerar su muerte. A un lugar donde no está en manos de un especialista. Sí, lo ideal es eso, y no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dice la OPS, que son entes que regulan muchas normativas, la misma normativa de la Secretaría de Salud Pública, porque la hemos leído, dice el primer párrafo, centro de terapia de diálisis en manos de médicos nefrólogos, que somos los que hemos ido a estudiar 3 años, aparte de hacer medicina interna, son 14 años de estudio, ¿verdad? Y con un respeto para mis colegas, como les digo, para eso fuimos a estudiar tantos años. Los nefrólogos que se han formado en Cuba, ¿qué experiencias ha compartido con ellos? Le consulto esto porque en un principio se satanizó a los médicos que venían de Cuba. Incluso se dijo que habían muchos médicos que hasta los miraban de menos. Bueno, la verdad que tenemos una muy buena relación con los colegas de San Pedro que vinieron de Cuba, muy buenos profesionales, de muy alta conocimiento, ¿verdad? Hemos compartido con ellos, no me quejo, creo que vienen muy bien formados, hemos realizado diferentes proyectos, diferentes casos clínicos que hemos compartido y hemos tratado en conjunto y hasta el momento, soy honesto, no me quejo de su alta... ¿Ha estado con ellos en operaciones, en análisis? Alta calidad humana, trabajo, responsables y sus conocimientos que traen pues son también de muy buena calidad. Está con nosotros esta noche al banquillo el especialista en nefrología Ovidio Calderón. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el nefrólogo Ovidio Calderón. Doctor, ¿hay pacientes en espera de donantes? Sí, hay, sobre todo en trasplante renal de donante vivo, sí tenemos pacientes jóvenes que estamos por el momento estudiando, mandando estudios de histocompatibilidad a Guatemala. Tarda unas 2 o 3 semanas y otros estudios que estamos también haciendo al donante. Hay que ser muy minucioso en este tipo de procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo reacciona el paciente que usted ha tratado al informarle que el estudio fue compatible? Bueno, ¿Ha habido experiencias maravillosas en eso, doctor? La alegría, de hecho, Adari, que fue la primera niña que se trasplantó en Honduras, me apoyó una pediatra nefróloga guatemalteca porque desafortunadamente algunos colegas de TEDx no quisieron venir. Quería que ellos la trasplantaran de preferencia y no mi colega de Guatemala. La primera entrevista cuando la llevaron, llegó un medio, dijo que se sentía como cuando por primera vez había tenido la posibilidad de tomar un vaso de agua. Muchos de estos niños o jóvenes dejan de orinar, bueno, y tienen que estar restringidos de líquido. Y las personas que hemos logrado trasplantar, cuando se les informa que los estudios de histocompatibilidad son los idóneos, pues obviamente la alegría que se refleja en la cara del receptor, les cambia la vida, Rosendo. De hecho, el trasplante renal ha sido considerado uno de los inventos más grandes del siglo XX. En 1954, en Boston, Massachusetts, se hizo el primer trasplante de donante vivo en el mundo. 2 gemelos fueron operados en un hospital de Boston y se cumplieron más de 50 años, hace poco más, unos años atrás. Y ese fue el primer trasplante exitoso en el mundo, que le logró dar calidad de vida a ambos, tanto al donante como al receptor. Y eso lo hemos visto y palpado con nuestros pacientes que se han trasplantado. Con el doctor Marco Tulio Medina, un científico de mucho reconocimiento internacional, han tenido acercamiento. Ahora que la universidad está en manos de un doctor para ver la posibilidad de dar los primeros pasos para la creación de esta especialidad en la Facultad de Ciencias Médicas, doctor. Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento, pero yo creo que sí en el futuro mediano, creo yo, no a corto plazo, podríamos estar formando médicos nefrólogos en nuestro país. Previamente hay que mejorar las condiciones de nuestras instituciones de salud para poder mandarle a la población un producto que llegue bien calificado, bien preparado y sobre todo la parte de la calidad humana que tenemos que tener los médicos ante nuestros semejantes, a nuestros seres humanos, a nuestro prójimo. En Centroamérica forman nefrólogos, bueno, solo Nicaragua y Honduras no tienen. Solo Nicaragua y Honduras no. De ahí El Salvador tiene nefrólogos que forman, Guatemala, Panamá y Costa Rica.
¿Usted estudió en México? Yo estudié en México nefrología en un instituto de mucho renombre, no solo en México, sino se hace mucha investigación y ellos hacen actualmente trasplante renal de donante vivo y de cadáver y trasplante de hígado. ¿De dónde le vino esa vocación? ¿Cómo descubrió después de ser médico en cirugía general, internista, en tomar esta especialidad? Bueno, estando en Guatemala conocí a un amigo hoy en día guatemalteco, el doctor Vicente Sánchez Polo, nefrólogo, quien tuvo la oportunidad de interactuar como residente y empezamos a platicar del tema. Obviamente cuando hablamos me gustó mucho y la primera visión que tuve al terminar nefrología, pues venir a trabajar a San Pedro Sula con un médico que lleva el nombre de un expresidente, el doctor Miguel Barahona, nefrólogo hondureño que estudió en México, donde yo estudié. Fui el asistente de él como internista durante varios años, igual él me incentivó y logramos irnos a México, nos aceptaron y hicimos un buen papel. Veníamos con el entusiasmo de hacer trasplante, obviamente no tanto privado, sino en la parte institucional, pero nos hemos encontrado con una barrera bastante fuerte y difícil de poderla romper, que es el apoyo estatal. ¿Ha operado gratis? Gratis no hemos hecho, pero la niña Daris, el costo que se le cobró fue algo simbólico de parte de todos los médicos. Fuimos, creo que, generosos en ese sentido, porque la envergadura de este tipo de procedimiento en otros países, usted va a Costa Rica, son $40,000 que le puede costar un trasplante. Aquí anduvo alrededor de como 200,000, creo, si no estoy mal, o 180,000 le costó a esta niña el trasplante y la cirugía del donante y del receptor. Fue algo simbólico que al final cada uno de nosotros decidió cobrar, pero algo bien simbólico. ¿Esta es la intervención que él lo ha marcado? Me gustó mucho porque Dari, una niña que le costó mucho, ¿verdad? Su madre fue la que le donó. En Teus quisieron multarla porque como se trasplantó en Honduras, en San Pedro Sula, no le querían dar los medicamentos, entonces sufrieron al principio, yo les ayudé de otra manera y al final pues quien se los había negado tuvo que entender de que es un ser humano, es un niño y que no importa dónde se trasplante, lo importante es que obtenga ese beneficio que el trasplante renal le da a un ser humano, niño, joven, que es mejorar su calidad de vida. Ahora, doctor, usted en la sala de operación solo dirige. Usted hace todos los estudios previos, pero interviene ¿quién en el proceso? Bueno, yo preparo la pareja y se los entrego a los dos grupos, tanto al donante como al receptor. Previamente, antes discutimos el caso, revisamos todos los estudios tomográficos para ver qué riñón se va a tomar. Y el día de la cirugía tengo que estar pendiente que todo esté al día, que no falte nada. El órgano, una vez tomado del donante, me lo entregan a mi persona y yo lo preparo en una especie de palangana, podríamos decir, de metal, con hielo, obviamente, sueros como los que nos ponen para nuestras venas, fríos, porque el frío hace que la célula renal descanse, repose, y luego, una vez que ya lo dejamos en lugar de rojo muy blanco, lo llevamos a la otra sala donde está el receptor, esperando los cirujanos para ya instalarlo. El trabajo psicológico, ¿cómo lo manejan? Porque hay que hablar con el paciente, sobre todo el que dona. Este es un equipo multidisciplinario, de hecho se involucran odontólogos, otorrinolaringólogos, psiquiatras. Hay un psiquiatra que trabaja con nosotros, que está en Avendaño, nosotros se lo mandamos y prepara en la parte psicológica a la pareja, tanto el donante como para el receptor. Esa parte es clave porque puede haber luego algún tipo de temores o, por ejemplo, este fenómeno que se da en otros momentos de que el donante empieza a reclamarle al receptor que yo te di la vida, que me debes esto. Entonces, antes de eso, preferimos que el psicólogo nos dé el visto bueno o el psiquiatra puede donar o no puede donar. ¿Puede recibir o no puede recibir? Si uno de los grupos de médicos del equipo multidisciplinario dice no está apto, no se trasplanta. Hay que vivir actualizándose en esta profesión constante como en la mayor, bueno, en todas las especialidades dentro de la medicina. Esto es fundamental. Sí, las guías de manejo de trasplante están siendo actualizadas periódicamente. Yo trabajo mucho con las guías de donde el protocolo que traje de México, que no es muy diferente a lo que nosotros hacemos acá. Y eso me ha permitido pues tener un buen éxito en casi el 100% de los pacientes. Es campeño de la Soy Lima. de La Lima, ahí nacimos en el hospital de La Lima, que era de la Teller Railway Company. De ahí pues tuvimos que emigrar a San Pedro Sula hace unos 6, 7 años, porque aquí está gran parte de nuestro trabajo. Pero seguimos anhelando y yo no me
no me considero una persona fracasada, a pesar de que no hemos logrado ese proyecto de trasplante a nivel gubernamental, a nivel de hospitales públicos. Estoy joven y yo creo que más cerca que lejos o tarde lo vamos a lograr. Es de una familia donde hay, debemos decir, periodistas, militares, médicos. Hay un grupo de todas las áreas, enfermería, microbiólogos, médicos, periodistas y otra serie de militares que son mi hermano, y somos una familia bastante amplia y que nos gusta mucho tratar de ayudar al prójimo, al ser humano. Recomendaciones, doctor, nos estamos despidiendo y agradeciéndole que nos haya acompañado esta noche en Al Banquillo, sobre todo para familias donde hay antecedentes de personas que han tenido problemas de insuficiencia renal. Bueno, en general a toda la población explicarle de que la enfermedad del riñón no respeta edades, credo, raza. Todos los seres humanos podemos tener un riesgo de tener enfermedad en el riñón. Sin embargo, los grupos de mayor riesgo son las personas que cursan con diabetes o azúcar en la sangre, alta presión. Nuestros pacientes de tercera edad tienen riesgo también de tener enfermedad renal, y esto es bueno explicarlo, Rosendo, porque el envejecimiento es una causa también de pérdida gradual de la función del riñón. Alrededor de los 40 años en adelante, cada año que vamos nosotros cumpliendo, podríamos estar perdiendo alrededor de la mitad o el 1% del trabajo de ambos riñones. De tal manera que una persona de 70 años, sus riñones ya no funcionan al 100%, sino que únicamente un 70%. Eso por el envejecimiento natural. Estos pacientes ancianos también están en riesgo de poder tener enfermedad renal, y sobre todo insistir en los diabéticos hipertensos que si su médico de cabecera no les ha explicado si tiene enfermedad renal o no, entre más temprano consulten al nefrólogo, nosotros implementamos todas las medidas de prevención o detección temprana de la enfermedad, sobre todo enfocado que ellos nunca vayan a terminar perdiendo sus 2 riñones y terminando dependiendo de terapia de diálisis o trasplante. Doctor Ovidio Calderón, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Con nosotros esta noche el doctor Ovidio Calderón por su sintonía. Muchas gracias. Feliz noche.